Amigos, bienvenidos a otra entrega de En Pocas Palabras. Hoy con nosotros un médico urólogo, presidente de la Federación Venezolana de Médicos, Douglas León Latera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. A la orden. Vamos a estar hablando, bueno, básicamente de medicina y la situación país a este respecto, también de los profesionales. Justamente antes de arrancar nuestra conversación formalmente ante las cámaras, estamos hablando de la diáspora. ¿Existe un número de cuántos profesionales de la medicina están hoy fuera del país? Sí, hay un número importante de médicos venezolanos que se han tenido que ir huyendo de esta situación país que es demasiado calamitosa, donde nos ha involucrado este desgobierno, haciendo lo imposible para que la gente se vaya. Y en este caso los médicos venezolanos hemos tenido un empeño del gobierno en contra nuestra, comenzando con la traída de los cubanos, que solo sabemos que son cubanos, no nos contan que son médicos, y los tienen aquí desde hace 18 años maltratando al pueblo de Venezuela. Y en los hospitales, cualquiera que ande caminando con una bata blanca es un objeto de cualquier atraco o maledicencia de parte de los que están alrededor de la dirección del hospital. Y para tratar a un paciente no hay nada. Entonces, bueno, todo esto y los sueldos, los salarios miserables, no alcanza para nada y ahora menos. Entonces, bueno, los médicos ante todo esto y muchas personas, más de 4 millones de venezolanos, en el caso nuestro, más de 25.000 médicos fuera del país, en el sur un número importantísimo y en Europa, Estados Unidos, otro número no igual, pero más o menos. Pero en principio se fueron a Estados Unidos, España entrando para Europa y ahora, desde hace unos 4 o 5 años, desde Colombia hacia Chile, muchísimos médicos, al punto de que hace poco, digamos que más de un mes, revisamos las cifras y estamos en alrededor de 25.000 médicos venezolanos fuera del país, bueno, perdiendo Venezuela esas capacidades de gente joven, intermedia o un poco mayor, con experiencia o sin experiencia profesional, que van a estos países hermanos o más distantes a dar la experiencia y el conocimiento adquirido en estas universidades reconocidas mundialmente. ¿Cuáles son las universidades? La Universidad Central de Venezuela, en ese orden, Universidad de los Andes, Universidad de Oriente, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, la Centro Occidental Lisandro Alvarado, de Barquisimeto, y las experimentales como es la Francisco Miranda y la Rómulo Gallego de Guárico y Falcón. Realmente estas 8 universidades donde se estudia y se gradúan los médicos cirujanos están perdiendo el país a través de las universidades estos cerebros que deberían dar mucho aquí en Venezuela y resulta que se van a pasar trabajo al exterior a tratar de homologar sus títulos y bueno, en principio a trabajar de cualquier cosa, después como médicos y en el ejercicio profesional son reconocidos inmensamente por la calidad y por el calor humano que tienen los venezolanos. Precisamente, ¿cuál es el estado de la mayoría de los médicos venezolanos que se encuentran en Chile, en Perú, en los países andinos del Cono Sur? O sea, hay facilidad de conseguir empleos en sus áreas y luego, ¿tienen el mismo trato que un médico local? Todo migrante sufre consecuencias. Para llegar a otros países, pues hay que, llegar con alguna indicación de otro venezolano o algún amigo de ese país, pero sin embargo, nunca la situación es exactamente igual como se la están pintando. Claro, al ver algún venezolano o algún amigo, la situación país aquí en Venezuela, lo primero que hacen es recomendarte que te vayan. Incluso te ofrecen algunas ventajas que cuando llegan allá no las tienen. Entonces, bueno, hay algunos que de manera rápida logran homologar el título y comienzan a trabajar con sueldos de paso hasta inferiores a los nacionales. O sea que hay cierta situación de desequilibrio donde el profesional no es tratado bien en este caso. Sin embargo, es reconocido en esos pueblos. En el Perú, la medicina venezolana es reconocida por su calidad. Los peruanos lo dicen a sotto voce.
muchísimo. También ahí lo que suele suceder en estas situaciones es que hay algún malandraje que ha llegado también y eso ha disminuido, digamos que la buena opinión que dice muchísima gente en el Perú de los venezolanos, así como en Chile y en otros países de Sudamérica. Pero realmente la calidad del médico venezolano es muy buena y desafortunadamente todo migrante sufre sus consecuencias. Uno deja a su familia y algunas propiedades en su país y luego llega a otro país desconocido a tratar de estabilizarse y hacer una vida. Si es joven tiene mucho tiempo, si es adulto mayor pues tiene poco tiempo de estabilizarse, pero realmente el venezolano en todos estos países ha dado mucho de sí y tiene mucho reconocimiento el profesional médico. Es habitual cada cierto tiempo ver en los medios del Estado, por ejemplo, en el caso de Caracas, el Teresa Carreño lleno de jóvenes con unas batas blancas y el presidente de la República graduándolos como médicos integrales. Uno, estos médicos integrales han cubierto, o sea, el mismo número de doctores que hemos perdido por la diáspora y la calidad es la misma o, como se ha hecho mención en alguna oportunidad, es dudoso la preparación que han tenido estos muchachos. Bueno, en el comercio hay productos de muy buena calidad y tienen lo que decían antes la marca Nurben y hay algunos tapamarillas. Entonces no puedo decirte nada de ellos, solo que los Nurben son los de las 8 universidades que te mencioné, las 6 autónomas y 2 que son experimentales, que bueno, están comenzando, tienen algún tiempo, pero tienen también algunos reconocimientos nacionales. Las 6 universidades autónomas son reconocidas mundialmente en todos los países y por supuesto que por la Asociación Médica Mundial, por el Consejo Médico Mundial, por la Confederación Médica Latino-Iberoamericana del Caribe y por el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas. O sea que hay otros que esos que están graduando en borbotones, como si estuvieran un río sin cauce, pues desafortunadamente no tienen calidad y cualidad y no son reconocidos. Tan es así que en el Perú, por ejemplo, fueron rechazados totalmente y no son aceptados como médicos. Doctor, el tema, hablamos un poco de la diáspora, pero no es el único problema. ¿Cómo está la dotación médica de los hospitales? Caótica. La situación en los hospitales, desafortunadamente, tenemos 19 para 20 años diciéndoselo a este gobierno, o a este desgobierno del fracasado socialismo del siglo XXI, donde en esa oportunidad le decíamos a la ministra en esos tiempos que teníamos, digamos que un 30 o 35% de insumos y medicamentos para poder ejercer la medicina en los hospitales. Pues esta doctora se reía de nosotros. Pues ahora, y en el transcurso de estos 18 años, y a pesar de la gran inyección de petrodólares producto de la renta petrolera, que pasó de cifras incalculables por la vista nuestra, de decir algo así como 2.000 millones de billones de dólares, no sé si estoy diciendo correctamente, pero es una cosa incalculable, pero eso no está aquí en Venezuela, lo vemos que las calles están, es un desastre, la PDVSA está quebrada, después de pasar de ser la número 3 o 4 de las mejores empresas del mundo, ahora está fuera de ranking, yo diría que en el 550. Bueno, entonces tenemos que en lugar de dotar los hospitales, los han mantenido de muerte lenta, sin insumos, sin medicamentos, sin material médico y quirúrgico, al punto de que ahora tendremos si acaso el 3 o el 4% en los mejores hospitales, en otros nada de insumos y la gente desafortunadamente se salva si compra en el bachaqueo los insumos, los materiales o el kit quirúrgico, tiene que comprarlo fuera del hospital o muy cerca de la dirección del hospital. Ahí hay algo que turbio que alguien debe investigar qué es lo que está pasando allí con la adquisición de esos insumos alrededor de la dirección de todos los hospitales de Venezuela. Entonces, bueno, la gente se nos está muriendo de mengua y en lugar de hablar de mortalidad, que estadísticamente es lo que nosotros podemos mencionar y tener números,
Eso no se conoce porque el gobierno lo tiene, digamos que bajo cuerda, por debajo, o no lo saca nunca. Entonces, en lugar de hablar de mortalidad, estamos hablando de una mortandad aquí en Venezuela, en los hospitales o en la casa, porque no hay cómo adquirir los medicamentos para las enfermedades crónicas, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con trasplante de órganos que no pueden tener los medicamentos a la mano para defender su órgano trasplantado, los pacientes con enfermedades neurológicas se mueren con una convulsión en el piso o cayéndose de cualquier lugar. En fin, realmente no hay medicamentos en el país porque el gobierno no se ha ocupado de ello, más bien ha eliminado la posibilidad que entre la ayuda humanitaria aquí a Venezuela. ¿Se podría decir que todos los días se pierden vidas de venezolanos por falta de medicamentos? Sí, el asunto es que no podemos cuantificarlo porque irresponsablemente este gobierno, este desgobierno actuante, las cifras de ese informe epidemiológico semanal que deberían estar dando y llegarle a todas las instancias todas las semanas, desde el 1948 Venezuela fue pionero de eso y ahora resulta que tenemos 2 o 3 años que eventualmente sale una cifra creíble o no, y estos números de la cantidad de fallecidos dentro de los hospitales se desconoce y no podemos, porque no lo tenemos a la mano, decir exactamente cuántos se mueren todos los días en cada uno de los hospitales. Lo cierto es que en cada uno de los hospitales todos los días hay muertes. ¿Causadas por qué? Por falta de medicamentos, falta de insumos, falta de material médico quirúrgico, y de ello deben responder ¿quiénes? Los directores de los hospitales, el director de salud regional, el propio ministro o el presidente de la República actuante. Cuando usted mencionaba hace unos años atrás las reuniones con una ministra que se reía, Eugenia Sader. No, María de Lourdes Urbaneja. Que Sader está acusada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de algunos casos de Sader llegó después de varios ministros no médicos, generales, y luego ella sustituye a un general siendo militar asimilada, y bueno, en ese interín del tiempo viene lo que son las acusaciones en las cuales está inmersa. Es cierto lo que muchas veces se lee desde los medios de manera informal, que los hospitales están controlados hoy por grupos colectivos. Pero los hospitales están controlados por el colectivo llamado gobierno. El gobierno es un gran colectivo y ese colectivo está entonces desde el ministro de Salud, el director regional de salud, el director del hospital, que es el representante de esos colectivos y es el que dirige los colectivos dentro de los hospitales. Desafortunadamente es así. Y decirlo, eso implica algún riesgo, pero hay que decirlo porque no puede ser de que en los hospitales que tienen 20 años administrados por este gobierno, que han recibido una gran cantidad de recursos digamos que en bolívares o en medicamentos, en material, y resulta que no hay nada. Entonces ves a un bachaquero muy cerca, por allí de la dirección del hospital, vendiendo de todo al precio que le da la gana, pues entonces dice que ¿qué está pasando aquí? Si abres una cortina de pronto puedes ver alguna evidencia, pero allí es donde están las autoridades correspondientes que deben hacer las investigaciones, pero diera la impresión de que son como Shakira, sordos, ciegos y mudos. Entonces resulta que esta gran calamidad, el gran perdedor, ¿quién es? Son dos, o somos dos, el médico y el paciente, pero el peor es el paciente porque llega buscando solución a sus problemas y sale muerto de los hospitales. Lo que está en juego es su vida. Así es, y sale muerto de los hospitales, y que ha demostrado entonces este desgobierno del socialismo del siglo XXI, que siente un profundo desprecio por los más necesitados. Acaba de llegar el lunes una última carga de ayuda humanitaria desde China, más allá de que el gobierno había negado que necesitara ayuda humanitaria y ahora se está recibiendo, solo que inconvenientemente la debe recibir. ¿Ha servido de algo esta ayuda? De parte de los médicos, ¿han visto en sus hospitales la llegada de algún tipo de insumo? Pero están hablando o mencionando de lo que llegó hace 2 o 3 días. ¿A dónde llegaría? No sé. Involucrados, bueno, el que está involucrado directamente maneja, digamos que una partida secreta o una especie de caja negra que solamente ellos saben a dónde van a ir estas distribuciones. Desafortunadamente tenemos toneladas y toneladas
muchísimas toneladas de medicamentos almacenadas en la zona de Cúcuta, en Colombia, que no la dejan pasar para Venezuela. Otra gran cantidad en el Roraima, muy cerca de Santa Elena de Guairén. Otros anclados en Panamá, de paso pagando peaje, los barcos full de medicamentos, allí la Cruz Roja Internacional, pero no llegan aquí a Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que sea solamente la Cruz Roja Nacional, y la Cruz Roja Nacional pues tendrá sus veleidades políticas, pero resulta que hay otras instancias como Cáritas de Venezuela, Cáritas Internacional. ¿Por qué no se maneja en conjunto? ¿Por qué no lo manejamos entonces en todo caso, en cada hospital una cuota como tal, y no lo que ha hecho el gobierno a través de algunas instancias, de colocar una especie de lista negra donde a tal hospital no va a llegar ese medicamento porque allí los médicos permanentemente están exigiendo por los medicamentos, exigiendo por la vida de sus pacientes, y el gobierno diera la impresión de que no le interesa la vida de los pacientes, porque en lugar de decir... castigo político antes de la prioridad. Sí, en lugar de decir, bueno, por algo los médicos del clínico universitario, que es el hospital, digamos, bandera de Venezuela, el número 1, y bueno, que me lo refute quien quiera, pero realmente es el número 1 de Venezuela, o el JM de Los Ríos, o la maternidad Concepción Palacio, o los, digamos, los dos más importantes del Seguro Social en el área metropolitana, como es el Pérez Carreño o el Domingo Luciani, necesitan medicamentos. ¿Cómo es posible que los tres primeros que te mencioné están en la lista negra, que es la maternidad Concepción Palacio, el hospital universitario y el hospital JM de Los Ríos? ¿Por qué? Porque allí el equipo de salud, médicos, enfermeras, todos, y obreros y trabajadores en general, exigiendo junto con las madres para los niños que se nos están muriendo, entonces no llega el medicamento. Y en la retórica de pronto algún vocero dirá que sí ha llegado, pero allí vas a hablar con los médicos de estos tres hospitales y ven que no hay nada, absolutamente nada en la emergencia. La situación de hace 3 meses es exactamente igual a lo que está pasando a diario. Entonces es una situación inentendible, que cómo es posible que el gobierno permita que sus colaboradores más íntimos o ellos mismos tengan una lista negra donde no van a llegar medicamentos a esos 4, 6 o 10 hospitales por el hecho de que están exigiendo insumos y medicamentos. Fíjate también en lo que sucedió en el Hospital Universitario de Barquisimeto. Los médicos, por haber dicho de que estaban, digamos que maquillando solo un pabellón para decir que todo estaba muy bien y los otros 5 pabellones estaban, digamos que abarrotados de escombros, esos médicos fueron apresados, fueron perseguidos y fueron vilipendiados por el gobierno hace mes y medio allí en Barquisimeto. Entonces, familiares de los niños del JM de Los Ríos también han dicho en nuestras cámaras que si aparecen en televisión, lo más probable es que no los dejen acceder nuevamente a la atención médica en el hospital JM de Los Ríos. Bueno, ayuda humanitaria que ha llegado al hospital, que le han entregado a las madres, entran en esos operativos de los vándalos, digamos que avalados por el gobierno, y se los han quitado, se los han robado con la violencia que les caracteriza a ellos, a los familiares de los pacientes, de los niñitos del hospital JM de Los Ríos. Eso es público, notorio, y hay que decirlo mundialmente para que se sepa qué es lo que está pasando aquí en Venezuela. Estamos hablando justamente de la situación en los hospitales y cómo incluso hay negativa y cómo actúan ciertos grupos amparados por el gobierno ante las ayudas que llegan a algunos de esos hospitales. Recientemente estuvimos conversando aquí mismo con Susana Rafali, de Cáritas de Venezuela. Ella le preocupaba un poco el hecho de que esta emergencia humanitaria se prolongue tanto en el tiempo, porque incluso existe el riesgo de caer en algo llamado como crisis olvidada. Son países o ciudades que pasan por una crisis, pero al no encontrar situación y el desgaste en el tiempo, se van olvidando socialmente y quedan esas sociedades a la buena de Dios. ¿Cree usted que de prolongarse esto pueda ocurrir a Venezuela algo similar? Que la ayuda internacional, que la atención de otros gobiernos y de otros países que están sobre Venezuela con la intención de dar una mano, se pueda perder? O sea, es un riesgo evidente, y a eso es lo que está jugando este gobierno, y es a lo que está jugando los que los gobiernan a ellos, que son los que los han adoctrinado y los acompañan en la estrategia y en la táctica, es el gobierno castrocomunista, que tiene la impresión que es la que manda aquí en Venezuela. Entonces,
no les importa absolutamente nada, ellos entraron en eso y allí está un país olvidado, donde se ha venido, digamos que usufructando de las ayudas que eventualmente han conseguido, con los rusos, con los europeos, la ayuda española, el turismo, las dos Cubas que existen en la isla. Entonces aquí en Venezuela da la impresión que vamos por el mismo camino, que es una táctica, una agenda bien elaborada de parte de ellos. Fíjate, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar del holocausto a la salud del pueblo venezolano, calculado milimétricamente por este gobierno, pues inmediatamente la gente dijo que lo que dijimos de inicio a ese concepto estábamos errados, y ahora resulta que estamos un poco más allá del holocausto, o llegar a uno peor, que es la crisis olvidada. Aquí hay algo muy importante, que es prohibido olvidar. No dejar que se olviden o nos olvidemos aquí en Venezuela de nuestros muertos, de esta gran calamidad, esta catástrofe que está sucediendo en Venezuela, ocasionada por este gobierno, y mucho menos permitir que los que están afuera ayudándonos, bien sea materialmente o ahora anímicamente, como son los países, el Grupo de Lima, los países europeos, Norteamérica, etcétera, no permitir que se olviden, y un llamado a nuestra oposición para que se amalgame realmente. No lo que estamos viendo actualmente, que de pronto hay una unión que digamos que está pegada con lo que decimos en mi país chico, en mi pueblo, con salida del oro. Pues no hagamos eso. Busquemos realmente que exista la unidad entre todos y que sean los líderes allí, los de la Asamblea Nacional, pero que sea de verdad, y no que cada quien esté hablando para su parcela, y son como 15 parcelas, no. Ubiquémonos en una sola, que se llama Venezuela, la defensa de nuestro territorio, de nuestro gentilicio, de nuestras vidas, de lo que realmente es lo que nunca se debió haber perdido, que es vivir en tranquilidad. Y lo que yo le he dicho a algunos de otros países, que ellos siempre pensaron en migrar, bien sea para el norte de Sudamérica, como era Venezuela, o para Norteamérica, mientras que los venezolanos nunca pensamos en migrar, y esa palabra sabíamos que existía en el diccionario, pero nunca la aplicamos, porque el que se iba a estudiar, a hacer algo, al poco tiempo regresaba a dar lo mejor de sí y a potenciar las economías, la agroindustria, para lo que estudiaron, para lo que se formaron. Entonces, bueno, no permitir que los de afuera se olviden de nosotros, y nosotros empujar, trabajando para que logremos solucionar esto internamente, y por supuesto que nuestra oposición realmente se una y no esté dando estos bandazos que de pronto vemos por allí. La politización de la emergencia que tiene este país no ha sido solo del gobierno, o sí, o la oposición tiene alguna responsabilidad en la politización de este asunto. Pero el gobierno todo lo ha politizado. Tan es así que hasta los niñitos en kinder, en primer grado, en segundo grado, a los 2 años de edad, a los 3 años que están en la clasificación del kinder, pues hablan de política. Una cosa que nosotros hasta en el liceo comenzábamos a hablar en el 3º o 4º año, porque ya estábamos los más interesados. Grandecitos, y algunos ni idea. Entonces vemos de que el gobierno todo lo politiza, todo lo lleva a lo que es un cálculo político de la desinformación. Todo se pasa y filtra por el G2, y por supuesto en ese G2 que han logrado penetrar todas las esferas venezolanas, entonces entra a cualquiera de nosotros y cree una noticia y comienza entonces a darle clic, y entramos en esa desinformación general. Entonces allí también entra la oposición. Por eso es que le hago el llamado a la oposición de que no caigan esos trapos rojos, no los agarre, y si lo va a agarrar es para encargar a alguien que no es el que se los están dirigiendo, porque, ejemplo, le lanzan un trapo rojo al presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino, Juan Guaidó, pues le recomiendo a Juan Guaidó que no agarre ese trapo rojo y se lo pase al segundo o al tercero de su equipo, o a cualquiera que se encargue de ese trapo rojo, y que no se lo olvide, por supuesto, y de vez en cuando lo mencione, pero no se enganche
en esa situación, porque este gobierno, o este desgobierno del socialismo del siglo XXI, es especialista en esos trapos rojos, en señuelos, y el que agarra el señuelo y se engancha allí, pues se quedó anclado en eso. Entonces, la oposición, nosotros los de oposición, tratar en lo posible de que seamos uno solo y que no caigamos y no agarremos esos trapos rojos y los errores los resolvamos de manera inmediata, cosa de que podamos salir en tiempo breve, el más breve tiempo, este año, de esta situación tan grave en la cual nos ha involucrado el castrocomunismo y el socialismo del siglo XXI. Es el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por acompañarnos. Siempre a la orden. Bienvenido hasta su casa. Un placer. Nosotros nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Esto fue En Pocas Palabras.